Luego llega la medicina, el peyote, un pequeño cactus increíblemente amargo. Algunos mastican los botones secos, otros beben un té. En cualquier caso, actúa lenta y poderosamente. Llegan las visiones, y con ellas las náuseas. A veces puedes vomitar. Es parte del proceso. La medicina extrae la enfermedad, física, emocional, espiritual. Es intenso, superpotente. Durante toda la noche, todos se turnan para rezar. Alguien reza por sus hijos. Alguien pide fuerza. Alguien simplemente pide paz. Se trata de ser real, de hablar de lo que está enterrado en lo más profundo. Y así continúa el redoble del tambor y el canto. El fuego arde de manera constante. Flotas en la ola de la medicina. Te muestra cosas que no siempre quieres ver, pero también te muestra lo que necesitas. Luego, alrededor de la medianoche, se pasa el agua de sanación. Oh, está fría, pero bendecida. Calma el estómago, enfría la cabeza. Luego, de nuevo oración, de nuevo canto. La ceremonia dura toda la noche, nadie duerme. El hombre del camino guía. El guardián del fuego mantiene la llama. El guardián del tambor mantiene el ritmo. A veces realizan sesiones de sanación. Es cuando el hombre del camino trabaja directamente con el enfermo. Lo abanica con plumas de águila, reza fervientemente sobre él, justo en el pico del efecto de la medicina. Como dije, es intenso. La gente llora, la gente tiembla, la gente vomita. Pero al amanecer, algo cambia. Te sientes más ligero, como si te hubieran quitado un peso de encima. Y justo antes del amanecer, se sirve la comida. Gachas de maíz estofado, te devuelve a la tierra. Luego terminan la ceremonia con una última oración, sales del tipi, y para entonces el cielo apenas comienza a clarear. Respiras de otra manera. El peyote es una medicina con espíritu. La gente dice que mira dentro de tu corazón, y si eres honesto te ayuda, si no te muestra por qué. Ahora es legal solo para miembros registrados de tribus. Gracias a la ley de libertad religiosa de los indios americanos, la iglesia nativa americana sigue siendo fuerte. Hay ramas por todo el país. La ceremonia ayuda a la gente a luchar contra la adicción, a superar el duelo, a lidiar con el trauma. A veces es lo único que funciona. Sí, algunas cosas han cambiado. En algunas reuniones en tipi ahora usan velas. En algunas oraciones se menciona a Jesús. Pero la esencia sigue siendo la misma, real. La mayor amenaza en estos días es el propio cactus. Verán, el peyote crece de forma silvestre principalmente en Texas y México, y está desapareciendo. La iglesia intenta protegerlo, pero es una lucha. Aún así, la ceremonia sigue siendo una forma de enfrentarse a las cosas más difíciles, no romperse y salir por el otro lado, manteniéndose en pie. De manera similar e interesante, en el sur de California, tribus como los Chumash, los Luiseño, los Cahuilla y algunos Paiute usaban una planta llamada datura o estramonio. Algunos la llamaban tobash, otros la conocían como Jameson weed. Los Chumash la llamaban momoai. Esta planta no es una broma. Es psicoactiva lo suficientemente potente como para matar si te equivocas con ella, pero usada correctamente, abría puertas a visiones, al contacto con los espíritus, a la sanación, de forma similar al peyote. Los Chumash tenían todo un sistema construido a su alrededor, iniciaciones, trabajo médico. No se tomaba a la ligera. Cuando un niño Chumash alcanzaba los 8 años, y a veces más se le daba momoy. Era parte de hacerse mayor. Las niñas también pasaban por ello. A veces, un chamán, un antap, lo preparaba con mucho cuidado. La raíz y el tallo se trituraban, luego se remojaban y fermentaban durante varios días. A menudo se añadía salvia para calmar la mente, suavizar el golpe, y la dosis tenía que ser precisa. Pero incluso entonces, era peligroso. Después de beberlo, el niño entraba en un trance profundo. Las alucinaciones podían durar todo un día, a veces más. Era una prueba, no solo veías cosas, vivías las visiones. Quizás te encontrabas con monstruos, quizás veías un espíritu, quizás te enfrentabas a tu propio miedo. Se decía que el espíritu de Momoy se aparecía como una abuela anciana. Podía ser amable, podía ser cruel. Si veía que no estabas preparado, podía no dejarte volver igual. Algunos no lo soportaban, era comprensible, era parte del riesgo. Pero si lo superabas y aguantabas, volvías con algo, con una visión, con un guía, con una especie de fortaleza interior que no tenías antes. Ese era el objetivo. Los chamanes también usaban la datura en dosis más pequeñas. La tomaban para diagnosticar una enfermedad o para pedir ayuda a los espíritus. Y, ¿saben? A veces se usaba para sobrevivir. Por ejemplo, si un paciente no podía curarse, se le daba momoy para que se enfrentara a lo que lo perseguía.
Pero de nuevo, solo en casos extremos, solo cuando la enfermedad tenía raíces más profundas que la carne. Los chumash también la usaban de forma práctica. Para el dolor, se aplicaba una hoja sobre las articulaciones hinchadas, se lavaban los músculos doloridos con una decocción. Sí, era fuerte, pero en cantidades diminutas, manejable. Y había que respetarla. Un error, y podía quemarte por dentro. Al igual que con el peyote, las visiones eran salvajes. La gente veía otros mundos, hablaba con espíritus de animales, incluso revivía su pasado. Algunos tallaban lo que veían en la roca, imágenes para guardar el recuerdo, para mantener el espíritu cerca. Y como todas las demás técnicas y ceremonias de curación de los nativos americanos, a principios del siglo XX comenzó a desvanecerse. Los colonizadores, las misiones, el miedo, todo ello llevó el ritual a la clandestinidad. Los niños dejaron de pasar por la iniciación. Demasiado arriesgado, demasiado mal interpretado. Pero no desapareció de nuestro mundo. Algunos curanderos chumash guardaron el conocimiento en secreto. Todavía usaban momoy en ungüentos para el dolor. Enseñaban a otros cómo prepararlo correctamente. Pero aún así, el uso ritual profundo es raro. La iglesia nativa americana no lo permite en sus reuniones de peyote. Demasiado peligroso, dicen. Pero algunos ancianos todavía cuentan las viejas historias. Algunos descendientes de los luiseño y los diegueño recuerdan los rituales, aunque ya no los practiquen. El estramonio todavía crece de forma silvestre. La gente todavía lo encuentra. Algunos no nativos lo prueban, sin entender lo que es. Acaban en los hospitales. Eso es lo que pasa cuando tocas un espíritu como momoy sin respeto. No se trata de colocarse. Al consumir estramonio te enfrentas a ti mismo, te enfrentas a la muerte y quizás, si lo superas, aprendes a vivir de nuevo. Y oye, si todavía no puedes oír la verdad, siempre puedes probar otra ceremonia para enfrentarla cara. Veamos la última técnica de curación nativa americana de nuestra lista. Número 10. La ceremonia del maíz verde. La ceremonia del maíz verde. Esta es otra técnica de curación nativa americana relacionada con la renovación y la purificación desde dentro. Las tribus de los bosques del sureste, como los Muskogee, los Cherokee, los Choctaw, los Chickasaw, los Seminola y los Yuchi. Cada una tenía su propia forma de llevarla a cabo. Nombres diferentes, pero la misma idea básica. Quemar lo viejo y dejar espacio para lo nuevo. La llamaban Busco Posquita. Finales del verano, el primer maíz está maduro. Pero nadie lo ha tocado todavía. No antes de los rituales, no antes de la purificación. La noche antes de empezar, los hombres y a veces las mujeres bebían lo que llamaban la bebida negra. Es un té oscuro y amargo, hecho con las hojas del acebo y aupón. Es fuerte, lleno de cafeína. No la bebías por el sabor, la bebías para vomitar a propósito. Bebías hasta que tu cuerpo expulsaba todo, la mala comida, los malos sentimientos, las enfermedades, el veneno acumulado durante el último año. Mientras tanto, cantabas. No es bonito, definitivamente no es fácil, pero era necesario. Solo ciertas personas la preparaban, generalmente guerreros o líderes espirituales. Conocían la forma correcta de prepararla. La servían en cuencos de concha. Eran objetos sagrados. Limpiabas tu estómago, tu espíritu, tu ira, tu pena, tu enfermedad. Hacías espacio. Luego venía el fuego. Apagaban cada viejo hogar en la aldea. No quedaba nada. Se encendía un fuego nuevo, limpio, era sagrado. Su humo envolvía a la gente. Sanación, del tipo que quema lo que no puede quedarse. Luego, al amanecer, todos iban al agua, para una inmersión total. El río solía estar frío. Luego, con los primeros rayos de sol, rezaban bajo la guía de un chamán. Pedían ser lavados, que se limpiaran su cuerpo y su alma. Y si todavía llevabas algo pesado, lo dejabas en ese río. Solo después de todo esto podían comer el maíz nuevo. Solo entonces era seguro, espiritualmente seguro, porque ahora estaban renovados. Algunos chamanes usaban plantas durante la ceremonia. El arbusto rascador, otras hierbas. Te las frotaban en las manos, en el pecho, mientras vomitabas, ayudando en el proceso. Otros llevaban bolsas de medicina, objetos sagrados transmitidos de generación en generación. También estaba la danza de la pluma. Los hombres bailaban ferozmente, con silbatos de hueso de águila, con plumas en las manos. Cada paso estaba dirigido a restaurar el equilibrio, a sanar a todo el grupo. Si alguien tropezaba, otros lo sostenían. Significaba mucho más que la salud individual. Si una persona llevaba consigo enfermedad, odio o dolor, podía extenderse. Así que se purificaban juntos, sanaban juntos.
comían juntos. Algunas de estas ceremonias todavía se celebran hoy, especialmente entre los Seminola, los Muscogee y los Cherokee. Sin embargo, no todo sigue igual. La bebida negra no siempre se usa, o si se usa es en una forma más suave, pero la esencia permanece. El fuego sagrado, la inmersión en el río, el ayuno, la danza, la oración. Algunos sudan en lugar de vomitar, algunos ayunan para purificarse. Pero el objetivo es el mismo: reiniciar el cuerpo, reiniciar la mente, empezar de nuevo. Y al final, la medicina nunca fue una sola cosa. Era todo lo que funcionaba. Y de eso, solo te hemos mostrado 10 maneras, más o menos. Pero solo hay una verdad, y es que la sanación requiere todo de ti. El camino nunca es fácil, pero todavía está aquí, todavía esperando. Imaginen que, en 1887, agentes del gobierno de Estados Unidos arrestaban a los nativos por cantar. El crimen que se les imputaba era practicar la curación. Según la legislación federal, la medicina tradicional estaba prohibida. Se enfrentaban a la cárcel por sus intentos de salvar vidas. Piensen, ¿qué más fue ocultado? ¿Qué más fue robado? Borrado de la faz de la tierra, declarado ilegal. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de los antiguos sistemas de medicina de los pueblos indígenas. Examinaremos los rituales creados para expulsar dolencias, purificar el alma y reiniciar todo el organismo. Escucharán la verdad sin tapujos sobre lo que realmente funcionaba y lo que intentaron erradicar. Y ahora, antes de pasar a las visiones y la oportunidad de una epifanía, cabe decir que algunas prácticas curativas de los nativos americanos comenzaban con el sudor. Número 1. La cabaña de sudor. La cabaña de sudor. Las tribus nativas americanas construían cabañas de sudor, bajas y redondas, imitando la forma de la tierra. La estructura de ramas de sauce se curvaba en forma de cúpula, que luego se cubría con pieles de animales o mantas gruesas. Dentro reinaba la oscuridad y el calor. El espacio estaba lleno de vapor y oraciones. Esta práctica era utilizada por las tribus de las llanuras, como los Lakota y los Cheyennes, así como por otros pueblos, como los Cherokee y los Navajo, cada uno con su propio término para ella. Los Lakota la llaman Inipi, los Cherokee dicen Osi, se entraba literalmente a 4 patas. En el centro había un hoyo lleno de rocas al rojo vivo, recién sacadas del fuego. Se vertía agua sobre ellas, y el vapor se abalanzaba sobre ti como una ola. Llenaba los pulmones, haciendo que la piel sudara profusamente, como si estuviera bajo la lluvia. La gente se sentaba allí hombro con hombro, bajo la guía de un chamán o un anciano. Entonaban cantos antiguos, algunos rezaban, otros lloraban, otros marcaban el ritmo con tambores. El calor te desnudaba hasta la esencia. El organismo se deshacía de todo lo acumulado. Enfermedades, penas, venenos. Salías de allí transformado, como si hubieras nacido de nuevo. Al menos, esa era la idea. La cabaña simbolizaba el vientre materno. Sudabas, sufrías, te despojabas de lo que te destruía, y luego, salías a la luz renovado. Sin embargo, los Cherokee tenían su propio método único. Usaban vapor obtenido de las raíces de la chiribía silvestre, después de lo cual el enfermo se sumergía inmediatamente en el agua helada de un río. Esto conmocionaba al organismo, devolviéndolo a la vida. También existían reglas estrictas. Algunas cabañas estaban orientadas de una manera específica. En otras, se elevaban oraciones a los 4 puntos cardinales. No había nada de aleatorio en esto, era un trabajo serio. La práctica se utilizaba antes de una búsqueda de visión, antes de la guerra, antes de cualquier evento significativo. Saben, la gente todavía lo hace hoy en día, en todas partes. Algunas comunidades nativas mantienen firmemente la tradición. Otras, habiéndola perdido, intentan revivirla. También la usan personas ajenas. Pero es un camino resbaladizo. Si se hace incorrectamente, es peligroso. Los verdaderos ancianos afirman que es necesario conocer los cantos, la estructura y las medidas de seguridad, de lo contrario la gente puede resultar herida. Y hablando de la búsqueda de visión, después del sudor venía la prueba. Ahora hablaba el espíritu. Número 2. La búsqueda de visión. Seamos claros, esto no es un espectáculo. No hay nada bonito como en esto. Es una prueba que practicaban principalmente las tribus de las llanuras y la meseta, como los Lakota, los Crow, los Pies Negros, los Nez Percé y los Cheyenne. Cada uno tenía su propia forma, su propio nombre para ello. La búsqueda de visión por lo general estaba destinada a los jóvenes, pero no exclusivamente. En algunas tribus, también la realizaban las mujeres. Todo comenzaba con una cabaña de sudor, para limpiar el cuerpo y aclarar la mente. Luego, un anciano, un chamán, te llevaba lejos del asentamiento. Podía ser la cima de una montaña, un hoyo en la tierra
o una colina solitaria que nadie había tocado, y allí te quedabas, completamente solo. 4 días y 4 noches, sin comida, sin agua, y sin refugio alguno. Solo tú, el viento, las estrellas y los animales salvajes que pudieran pasar. Rezabas, clamabas, esperabas hasta que algo respondiera. No tenía que ver con tus deseos. Más bien, se trataba de lo que venía por sí mismo. Una visión, un sueño, un animal, una fuerza. Algo te hablaba, no con palabras, sino en un lenguaje que solo el alma entiende. Este estado te empujaba más allá del hambre y el miedo, a otra dimensión. Cuando todo terminaba, regresabas debilitado, sucio, vacío. Y entonces los ancianos te ayudaban a descifrar lo que habías visto, a entender su significado y lo que debías hacer a continuación. Ayudaba a encontrar claridad, un propósito y sanación, pero no del tipo que consuela, sino del tipo que te abre en canal y te muestra quién eres realmente. Para los Lakota, se llama Amblesayapi, que significa invocar una visión. Es uno de sus 7 rituales sagrados, no solo una metáfora. Ibas allí y literalmente clamabas hasta que algo respondía. Existe la historia de un hombre Lakota que fue a una búsqueda de visión y fue visitado por un ser del trueno. Para él, fue más que un sueño. Esa visión le dio el poder de curar a la gente, cambió su vida por completo y lo convirtió en un chamán. Los Nez Perce practican algo similar, llaman al guía espiritual Wayekin. Ayunas, esperas y si tienes suerte o estás preparado aparece. No en palabras, no en algo fácil de relatar, pero sientes su presencia y llevas ese sentimiento contigo el resto de tu vida. Todo el proceso es un ritual. El buscador podía llevar consigo una pipa o un pequeño objeto de poder. El lugar se marcaba de una manera especial, a veces con un círculo, a veces con una rueda medicinal. No era algo casual. Cada paso estaba lleno de significado. El anciano podía darte oraciones o cantos para repetir durante tu retiro, para ayudar a enfocar la mente. La ubicación también jugaba un papel. Un lugar alto, remoto, intacto. Estabas expuesto a todo, el sol, el viento, el frío, los animales y tu propio miedo. En eso consistía. En cortar todo el ruido, crear un espacio para el espíritu. Y si llegaba una visión o incluso un sueño lo suficientemente profundo, podía revelarte tu propósito. A veces traía curación no solo para ti, sino también para otros. Regresabas como una persona diferente. Después, volvías a la cabaña de sudor para soltar cualquier cosa que se te pudiera haber adherido allí, en la soledad. Luego, generalmente seguía una comida, una reunión comunitaria. Compartías lo que habías visto. El anciano ayudaba a interpretarlo. La gente lo practica hoy en día, pero no siempre según las antiguas tradiciones. Entre los Lakota y otras tribus de las llanuras, algunas familias continúan silenciosamente esta costumbre. Otras la revivieron durante el resurgimiento cultural de los años 60 y 70. Antes de eso, había sido prácticamente erradicada. Fuera de las comunidades nativas americanas, el término búsqueda de visión se usa a diestra y siniestra, centros de retiro, talleres y demás, pero en la mayoría de los casos se pierde la esencia. Sin un anciano, sin la ceremonia, sin las raíces, las verdaderas búsquedas de visión tratan sobre el sacrificio, la humildad y la comunidad. No lo haces para sentirte mejor, lo haces en busca de la verdad, y a veces esa verdad es dura, pero en las antiguas tradiciones, si se hace correctamente, sigue siendo uno de los rituales de sanación más profundos. No solo para quien lo realiza, sino para todos a quienes regresa. Y cuando el fuego interior se apaga, hay que encender un fuego afuera. Número 3. El sahumerio y la limpieza con humo sagrado. El sahumerio y la limpieza con humo sagrado. Esta práctica es fundamental. Fuego, humo, aliento. Ahí comienza. La mayoría de las culturas nativas americanas utilizan el humo para limpiar un espacio, una persona o el espíritu que la rodea. En esencia, es una herramienta, una forma de expulsar lo que no pertenece, mala energía, enfermedad o espíritus que se han quedado demasiado tiempo. Diferentes tribus usan diferentes plantas, pero el principio es el mismo: encender, dejar que la planta arda sin llama y dirigir el humo. En el oeste y en las llanuras, a menudo es salvia blanca. En el norte trenzan hierba dulce. En el este, las tribus locales usan cedro o tabaco. Y en el suroeste, se puede encontrar enebro o artemisa. Los cherokee, los iroqueses, los lakota, los chumash, cada grupo tiene su método, pero todos consideran este humo como una medicina. Por lo general, el curandero enciende un atado de hierbas, a veces en un cuenco de arcilla, a veces en una concha de abulón. No deja que arda con llama, solo asegura que se consuma lentamente. Luego, lo aviva con la mano o una pluma, pasando lentamente el humo por el cuerpo de la persona. Mientras lo hace, reza, no para aparentar, sino con palabras silenciosas y concentradas, pidiendo ayuda directamente. A veces usan una pluma de águila,
A veces un ala de halcón. El movimiento también tiene importancia. Lo guían de arriba hacia abajo, como si extrajeran la enfermedad y la arrojaran de vuelta a su origen. Así es como trabajan los chumash. Humo sobre la espalda, plumas deslizándose hacia abajo, una oración en el pecho. En las llanuras hacen algo similar. Ofrecen el humo al Creador, purificándose antes de una ceremonia. Es una forma de alcanzar la claridad, de mostrar respeto, de prepararse. Se puede sentir. El aroma de la salvia en el aire cambia la atmósfera de una habitación, la calma, la quieta. La salvia realmente mata bacterias. Pero la creencia más profunda es que el humo lleva tus oraciones, las eleva, erige un escudo entre tú y lo que intenta entrar en ti. En algunos rituales de sanación, como en la Sociedad de las Caras Falsas de los iroqueses, se usa el humo del tabaco para invocar a los espíritus. El humo abre esa puerta. En la curación cherokee, el chamán podía soplar humo directamente sobre una herida o una zona enferma. Incluso hoy la gente se sahuma cada mañana antes de entrar en la cabaña de sudor, antes de un powwow, antes de una conversación difícil. No es raro, es común. Sagrado pero común. Y sí, verás a gente fuera de las tradiciones nativas americanas hacerlo también, quemando salvia o palo santo, pero para las tribus es higiene espiritual. Es el comienzo del verdadero trabajo. Y una vez que el aire está limpio, comienza la verdadera curación. Número 4. La herbolaria y las fórmulas canto sagradas. La herbolaria y las fórmulas canto sagradas. Además de tratar dolencias con plantas, los Cherokee y tribus como los Choctaw, los Creek y los Seminola, también trabajaban con el espíritu. Sus chamanes, curanderos y guardianes del conocimiento antiguo lo transmitían de mano en mano, de boca en boca. Cuando alguien enfermaba, los nativos no lo consideraban simplemente un resfriado, una mordedura o una fiebre. No, suponían que la causa podía ser un hechizo maligno enviado por otra persona, o una señal de que se había roto un orden más profundo. El curandero determinaba la naturaleza de la enfermedad, física, mental, espiritual o las tres juntas, y se ponía a trabajar. Usaban hierbas silvestres, recolectadas a mano, corteza de sauce para el dolor, vara de oro para los resfriados, raíz de serpiente para las mordeduras de serpiente. Pero las plantas solas no lo eran todo. Las palabras tenían igual importancia. Los cantos sagrados, aprendidos de memoria y repetidos con absoluta precisión, se transmitían de generación en generación. El curandero a menudo iba él mismo a buscar la planta. Y no simplemente la arrancaba. Recitaba una oración, quizás dejaba una pizca de tabaco como ofrenda. Cada paso estaba lleno de significado. El respeto era primordial. Luego venía el ritual. Podía masticar la raíz. Podía preparar una decocción. Pero el elemento clave era que sostenía el remedio en la boca y luego lo rociaba en un fino chorro sobre la parte afectada del cuerpo. Y mientras lo hacía, cantaba. Siempre el canto correcto para la enfermedad específica. Si era una mordedura de serpiente, podía invocar a los seres del trueno, espíritus que odiaban a las serpientes, para que expulsaran el veneno. El canto era un mensaje para la enfermedad, una orden para que se fuera. Los Cherokee tenían cientos de estos cantos, registrados en su silabario. Algunos calmaban a un niño asustado, otros rompían maldiciones, otros ayudaban con el duelo, las pesadillas o la pérdida del alma. Las palabras llegaban a donde las hierbas no podían. Podían usar tambores o sonajas para mantener el ritmo, pintarse la cara o la de los pacientes con arcilla roja o blanca. Después del ritual, el enfermo podría tener que abstenerse de ciertos alimentos o acciones durante varios días. Y sepan que la curación no se limitaba al canto. En un antiguo ritual contra los terrores nocturnos, el curandero rociaba 4 veces la cabeza y las manos del paciente con una decocción de hierbas. Luego, el paciente bebía el resto. 4 veces. El número 4 aparece con mucha frecuencia. Es sagrado en la tradición cherokee. Esta forma de curación nunca desapareció por completo. Incluso ahora, algunas familias cherokee conservan el conocimiento de los antiguos remedios vegetales. Algunos ancianos recuerdan fragmentos de los cantos. Mucho fue registrado en el siglo XIX gracias a investigadores como James Mooney. Hoy se practica de forma más silenciosa, menos pública, pero la tradición vive. En algunos lugares, si alguien enferma, todavía llaman a un viejo curandero. No en lugar del médico, sino además de él, porque a veces no solo duele el cuerpo, y algunas cosas no se pueden curar sin dirigirse al espíritu. Y aunque algunas dolencias pasan rápidamente, para otras se necesitan 9 noches. Cuanto más profunda es la herida, más grandiosa es la ceremonia. Las ceremonias de canto navajo. Esta tradición tiene raíces profundas. Entre los navajo, que se llaman a sí mismos diné, existe un sistema de curación que va mucho más allá de las hierbas y las oraciones. Es un complejo ceremonial completo. Lo llaman el camino del canto. Y no es una sola cosa.
Existen diferentes tipos, cada uno diseñado para un tipo específico de dolencia, ya sea en el cuerpo, la mente o el espíritu. E imaginen, algunas de ellas duran 9 noches. Son 9 noches de canto, rituales y conocimiento antiguo transmitido de una generación a otra. La ceremonia es dirigida por un chamán llamado Hatauyo Cantor. No usa notas. Cada canto, cada palabra, cada canción está guardada en su memoria. Miles de estrofas aprendidas de memoria. Dominar todo esto lleva años, si no décadas. Una de las más poderosas es el canto nocturno, o Yaibichai. Se celebra en invierno. Está destinada a tratar afecciones como la parálisis, lesiones o colapsos mentales. El paciente yace allí y se convierte en parte del ritual. Se sienta sobre pinturas de arena creadas con minerales pulverizados, rojos, amarillos, blancos, negros, dispuestas directamente en el suelo de tierra del Hogan. Estas pinturas representan a la gente santa, seres espirituales que restauran el equilibrio. La enfermedad es como si se extrajera del enfermo y se transfiriera al dibujo. Luego, al amanecer, el dibujo se destruye. Esto simboliza la liberación. También hay danzas. Los hombres usan máscaras y se pintan el cuerpo para encarnar a la gente santa. Cantan, agitan sonajas y se mueven toda la noche hasta el amanecer. Aparentemente esto es parte de la curación. Existen otras ceremonias similares. Por ejemplo, el camino de la bendición, una versión más suave. Está más orientado a la protección o a acompañar los cambios de la vida. También está el camino del enemigo, que es más serio. Está destinado a los guerreros o a cualquiera que regrese de lugares de violencia. Ayuda con la enfermedad de los fantasmas, lo que hoy llamaríamos TEPT. La ceremonia purifica el espíritu, devolviendo a la persona a sí misma. Durante los días de la ceremonia, el paciente puede tomar infusiones de hierbas. Se realizan sudoraciones purificadoras, vómitos rituales, oraciones con humo. Se usan palos de oración, tambores, tabaco sagrado. El chamán tiene una bolsa, llamada Hesh, llena de piedras, plumas, raíces y todo tipo de objetos sagrados. Pero el punto es que todo esto tiene un significado mayor que la curación de una sola persona. Tales purificaciones ayudan a restaurar la armonía, que ellos llaman Osot. Si tus pensamientos no son correctos, o si algo en tu vida ha roto el equilibrio, llega la enfermedad. El camino del canto busca corregir esto, no solo dentro de ti, sino también en el mundo que te rodea. Y la gente todavía lo practica, saben, aunque no con tanta frecuencia como antes. Principalmente por la falta de tiempo, el alto costo y la disminución del número de chamanes que conocen la ceremonia completa, pero todavía está viva. Algunas familias incluso invitan a un atawi, aunque ya hayan ido al hospital. Una cosa no excluye a la otra. La ceremonia ayuda a lidiar con las heridas espirituales que la medicina occidental no toca. Esta técnica de curación particular era utilizada por los nativos americanos cuando una persona se estaba desvaneciendo. El cuerpo todavía estaba allí, pero algo vital lo estaba abandonando, especialmente entre los salís de la costa. Grupos como los Puyallup y los Nisqually lo llamaban la canoa de los espíritus. Los antropólogos le dieron ese nombre, pero la gente misma sabía lo que era en realidad, una batalla para traer a una persona de vuelta del borde del abismo. Sucedía en invierno. Era entonces cuando se consideraba que el poder espiritual era más potente. Si alguien enfermaba gravemente, perdía la razón, o simplemente se desvanecía después de una profunda conmoción, los ancianos decían que su alma podría haber sido robada, llevada río abajo a la tierra de los muertos, y eso era un mal presagio. Si el alma se quedaba allí demasiado tiempo, el cuerpo la seguiría. Por eso los chamanes se reunían, y este detalle era crucial. Eran varios. Esto era raro. Normalmente, un chamán trabajaba solo, pero este ritual requería un equipo. Significaba que la situación era crítica. En la casa comunal, construían una canoa, no una real sino solo bancos o tablones dispuestos en su forma, o se sentaban en fila, imitando a los remeros. El enfermo yacía cerca, apenas aferrándose a la vida. El chamán principal decía en voz alta lo que todos temían. El alma ha sido robada. Vamos a por ella. Y comenzaban, cantaban juntos, cantos bajos y pesados de remeros. Se movían al unísono, balanceándose, remando, viendo lo que era inaccesible para otros. En su imaginación, navegaban por un río hacia otro mundo, hacia el inframundo, y en su camino, veían aguas oscuras, remolinos, fantasmas, todo tratando de detenerlos. Llamaban al alma por su nombre. A veces aparecía como una luz, a veces como una sombra, y a veces como el rostro del enfermo, atrapado en las garras de los espíritus. Un chamán la veía, otro extendía la mano, un tercero guiaba la canoa. De repente,
Uno de ellos gritaba. La habían atrapado. En el mundo físico, sus manos podían estar vacías, pero en el mundo de los espíritus, sostenían algo valioso. Luego venía la parte más difícil, el regreso. Cantaban más fuerte, remaban con más fuerza, agitaban las sonajas para ahuyentar a los espíritus. Se abrían paso, y al regresar, el chamán principal soplaba el alma de vuelta al cuerpo, generalmente a través de la coronilla o la boca. Si funcionaba, la persona se movía, respiraba más fácilmente, podía abrir los ojos. La gente lloraba, la gente bailaba, podía haber un festín, la vida regresaba. Los Tsimshian y los Tlingit practicaban algo similar, cada uno a su manera. En la casa comunal reinaba la penumbra. El fuego iluminaba la habitación lo justo para borrar los límites entre los mundos. Esto se hacía a propósito. Sin embargo, esta ceremonia no ha llegado hasta nosotros en su forma original. A principios del siglo XX, había desaparecido en gran medida en las tierras Salis. Los misioneros contribuyeron a su declive, y muchos de los antiguos chamanes se fueron. Pero sus ecos perduraron en las historias, en la memoria. En algunos lugares, los viajes simbólicos en canoa todavía se utilizan para la enseñanza, o en homenaje al pasado. Y la idea principal, que a veces la curación requiere sumergirse en la oscuridad para recuperar lo perdido, todavía está viva. Incluso si eso significaba succionarte el diablo. Esto nos lleva al número 6. La curación por succión. Esta es una práctica realmente increíble. No la encontrarás en un hospital o una clínica, pero durante mucho tiempo, en numerosas tribus de toda América del Norte, desde los Cheyenne y los Arapaho en las llanuras hasta los Pomo en California y los Cherokee y otros en el este, los chamanes utilizaban un método conocido como la curación por succión. Los antropólogos los llamaban doctores succionadores, pero para su gente, eran simplemente curanderos que hacían lo que era necesario. Y así es como funcionaba. El curandero creía que la enfermedad era causada por algo que no debería estar en el cuerpo, un intruso espiritual, del que ya hemos hablado. A veces lo llamaban una flecha, a veces un objeto maldito, o incluso un espíritu enviado por alguien con malas intenciones. En cualquier caso, había que extraerlo. El enfermo se acostaba junto al fuego, el curandero podía quemar hierbas, cantar, tocar un tambor, todo lo que le ayudara a entrar en el estado adecuado. A veces usaba un hueso hueco o un tubo, y a veces solo su boca. Presionaba el instrumento contra la zona afectada, quizás una articulación hinchada o un dolor agudo en el abdomen, y comenzaba a succionar con fuerza, como si estuviera extrayendo algo vivo. Esto no sucedía en silencio. Sonaban las sonajas, los cantos resonaban en la habitación. La gente observaba, y de repente, un chasquido. El curandero se echaba hacia atrás, escupía en un cuenco y mostraba lo que había salido. Podía ser un trozo de piedra, una astilla, un coágulo de sangre, incluso algo parecido a un insecto o un hueso. Esa era la cosa que causaba la enfermedad, la prueba de que había sido extraída, de que el cuerpo estaba limpio de nuevo. Y la gente creía en ello. Y en muchos casos, el dolor disminuía en el acto. Entre los Pomo, una famosa curandera llamada Essie Parrish, utilizó esta técnica hasta bien entrado el siglo XX. Succionaba trozos de hueso y explicaba que habían sido enviados por otros chamanes envidiosos. Los curanderos de las llanuras aplicaban este método a los guerreros heridos, extrayendo fragmentos de magia maligna, como puntas de flecha o basura espiritual. Sí, a veces era un juego de manos. Los curanderos podían esconder un pequeño objeto en la boca de antemano, pero a sus ojos, eso no convertía el ritual en un engaño. Transformaban la dolencia en algo visible, y eso tenía poder, eso ayudaba. Y lo curioso es que la gente se sentía curada, no engañada. Durante el ritual, algunos pacientes quedaban con moratones por la succión. Algunos juraban que sentían cómo algo abandonaba su cuerpo. Los curanderos Cherokee incluso usaban este método para las mordeduras de serpiente, combinando la succión con hierbas para extraer el veneno. El curandero debía estar completamente concentrado. No se permitían perros, podían ladrar e interrumpir el trance, y si el curandero se atragantaba, era peligroso. Estaba ingiriendo la enfermedad, tenía que controlarla y luego expulsarla. Después, a veces soplaba suavemente sobre la piel para llenar ese espacio con algo bueno, algo completo. Hoy en día esto es extremadamente raro. No verás muchos verdaderos doctores succionadores hoy. La biomedicina ha ocupado la mayor parte de este nicho. Pero la idea fundamental, eliminar la fuente de la enfermedad, todavía se manifiesta. Los adivinos manuales navajo a veces extraen objetos invisibles del cuerpo. Incluso los chamanes del Amazonas todavía usan la succión en sus rituales. Así que sí, no toda enfermedad se esconde en el alma. Del mismo modo, algunas enfermedades deben ser extraídas directamente de la piel.
Número 7. La tienda temblorosa. La ceremonia de la tienda temblorosa. Esta práctica no es para el espectáculo. La tienda temblorosa es medicina real. Es antigua, más antigua que cualquier libro. Los pueblos algonquinos, especialmente los Cree, los Ojibwe, los Innu, los algonquinos y los Abenaki orientales, la conocían bien. En la lengua Cree se llamaba Yusak. Era un canal de comunicación con el mundo de los espíritus, utilizado cuando se necesitaba una respuesta a una pregunta que iba más allá de lo que las hierbas podían ayudar. Construían una pequeña cabaña, de unos 7 pies de altura, estrecha y redonda, con árboles jóvenes cubierta de pieles o lona, siempre correctamente, siempre con cuidado. Por la noche, la gente se reunía. El chamán, y a veces una chamana, entraba, a veces atado de pies y manos. Y entonces comenzaba. Dentro, en la oscuridad, el chamán entonaba cantos de espíritus, cantos antiguos, quemaba ofrendas, fumaba una pipa. El aire se volvía pesado, y entonces la tienda comenzaba a sacudirse violentamente. Vibraba, se levantaba del suelo, como si una fuerza invisible hubiera entrado y se hubiera apoderado de ella. Desde fuera se oían voces, agudas, no humanas. Habían llegado los espíritus. El chamán hablaba con ellos, preguntaba qué había causado la enfermedad de una persona, dónde encontrar la caza perdida, qué espíritu había roto el equilibrio. Los espíritus respondían, a menudo en forma de animales, oso, lobo, somorgujo. A veces respondían como seres más antiguos, y la tienda seguía temblando. A veces, dentro se veían ojos brillantes. Si alguien estaba enfermo, el chamán podía pedir a los espíritus que extrajeran la enfermedad. A veces le decían qué plantas usar. Otras veces, el chamán la extraía él mismo, usando si era necesario esa misma curación por succión de la que hablamos antes. Lo importante era que la respuesta la daba el mundo de los espíritus. La gente de fuera sabía que era real. El chamán podía salir desatado, aunque había entrado atado. Solo los espíritus podían hacer eso. Eso no se puede fingir. Todo esto podía durar horas. Los tambores y las sonajas mantenían la energía hasta que los espíritus se iban. Entonces la tienda se detenía. Era como un diagnóstico, una prueba de poder espiritual. Algunos maestros de la tienda temblorosa podían reconocer la brujería, o los tabúes rotos simplemente escuchando a los espíritus. Normalmente construían la tienda con 8 postes. Este número tenía un significado sagrado. La gente de fuera cantaba, ayudando a sostener el espacio. Pero cuando comenzaba el temblor, y siempre comenzaba, sabías que algo más había entrado. Con el tiempo, las misiones cristianas llevaron esta práctica a la clandestinidad, pero nunca murió por completo. Algunos ancianos, Cree y Ojibwe, todavía la conocían en los años 60 y 70. Unos pocos entusiastas intentan practicarla hoy, en silencio, lejos de las ciudades, generalmente en lo profundo del bosque, donde pertenece. Requiere un poder real. Pocos son capaces de ello. Cuando lo hacen, no es para los turistas. Es para quienes lo necesitan. Lo necesitan vitalmente. Y si todavía no sabes que anda mal, vuelves a preguntar a los espíritus. Número 8. La ceremonia. La ceremonia Yuwipi. Yuwipi significa lo envuelven, y eso es exactamente lo que sucede. Esta ceremonia proviene de los Lakota y los Dakota Sioux. Algunos grupos Crow también practican una variante. Es uno de sus rituales de curación clave, a la par con la cabaña de sudor o la búsqueda de visión. Pero este ritual ocurre en la oscuridad más absoluta, una que se puede sentir. Suele comenzar tarde en la noche. El espacio, ya sea un tipi o la casa de alguien, se purifica. Se colocan piedras en un círculo en el suelo. El curandero que dirige la ceremonia se acuesta en el centro. Antiguamente lo ataban firmemente. Le envolvían los brazos y las piernas con cuero crudo o cuerda. A veces lo cubrían con una manta pesada. Luego, apagaban el fuego. Sin lámparas, sin velas, oscuridad absoluta. Esto preparaba al paciente para pasar a otro mundo. Un mundo donde hablan los espíritus. Luego, como en la mayoría de las prácticas de curación nativas americanas que hemos visto hasta ahora, comienzan los cantos. La gente empieza a cantar, los tambores suenan bajo. Hueles el cedro y la salvia ardiendo. El aire cambia. Puedes oír el batir de alas en la oscuridad, aunque no haya nada. Comienzan a aparecer y desaparecer chispas o pequeñas luces. Las sonajas del curandero se levantan del suelo, se mueven por el aire, tocando a la gente a su paso. Y esto, en esencia, son los espíritus haciendo su trabajo. Extrayendo la enfermedad, advirtiendo, ofreciendo ayuda. El curandero permanece atado, pero habla, no con la gente. Se comunica con quienes han venido a la habitación, espíritus de animales, ancestros, seres antiguos. Hablan a través de él o a su alrededor. La voz a veces cambia, y la gente escucha,
buscando respuestas sobre una enfermedad, un peligro, un ser querido perdido. A veces, los espíritus le dicen que prepare ciertas hierbas. A veces le dan rituales, instrucciones directas y claras. Y en algún momento se oye un sonido, un golpe sordo, y luego silencio. Y el curandero parece desatado, así, sin más. Nadie lo ha tocado. Así es como sabes que los espíritus realmente estuvieron allí. Cuando vuelven a encender la luz, suele estar cubierto de sudor, respirando con dificultad, sosteniendo las cuerdas que lo ataban, ahora sueltas. Eso no se puede fingir, no delante de toda una sala de observadores. Y como muchas otras ceremonias, esta termina con una pipa de la paz y una comida comunitaria. Todo es tranquilo y sin aplausos. Dicen que el yuwipi juega con tus sentidos. Estás en la oscuridad. Ves cosas, sientes cosas, como un viento o una electricidad estática que pasa rozándote. La gente cuenta haber oído hablar a animales o lenguas extrañas y desconocidas. A veces caen piedras del techo, pequeños objetos al suelo, quizás como regalos. La curación ocurre de diferentes maneras. Un toque, un destello de luz, una presión en el pecho que luego se va. Más tarde, el curandero puede mezclar las hierbas que los espíritus le dijeron que usara. Incluso después de todas las prohibiciones y persecuciones, el yuwipi sobrevivió, silenciosa y secretamente, transmitiéndose de mano en mano. Ahora está experimentando un resurgimiento. Todavía puedes encontrarla en reservas como Pine Ridge y Rosewood. Las familias recurren a ella cuando los médicos no pueden ayudar. Algunos chamanes permiten la entrada a personas ajenas, pero solo aquellas en las que confían. Y nada de fotos ni grabaciones. Lo que sucede en la oscuridad, allí se queda. Y sin embargo, después de haber sacudido el mundo exterior, a veces, es necesario volver a la quietud y dejar que los espíritus vengan. Ceremonias con uso de alucinógenos. Número 9. Las ceremonias con uso de alucinógenos. Esta técnica de curación es quizás más conocida que cualquier otra que hemos encontrado. La ceremonia del peyote es una fusión de medicina, oración y supervivencia. Se originó en las tribus de las llanuras del sur, Kiowa, Comanche, Apache, Tonkawa, que la adoptaron de grupos indígenas de México ya en el siglo XIX. Los nativos del sur lo habían usado durante miles de años, y se extendió rápidamente. A principios del siglo XX, se convirtió en la base de la Iglesia Nativa Americana. Y hoy, gente de todo el país, Navajo, Cheyenne, Lakota, Ojibwe, todavía se reúne para esta ceremonia. Así es como se ve. Llegas antes del anochecer, hay un tipi montado, con leña pilada cerca, la gente se saluda, en voz baja, con seriedad, están aquí por una razón, alguien está enfermo, alguien está perdido, alguien lucha contra una adicción o simplemente intenta sobrevivir en un mundo que no la tregua. Luego, alrededor de las 8 o 9 de la noche, se enciende el fuego, y ese es el comienzo. El líder, el hombre del camino, dice las primeras oraciones. El fuego arde lentamente, justo delante de un altar de tierra en forma de media luna. Aparecen los objetos sagrados. Un tambor de agua, lleno hasta la mitad, y una sonaja de calabaza. El sonido que producen es agudo y creciente. Se te mete dentro. Luego comienzan los cantos del peyote. Sencillos, agudos. Los sientes en los huesos.